presencial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, doctores? ¿Doctoras? Sí, doctor. Sí, listo. Muy bien. A ver, comenzamos entonces. A ver, doctora, usted misma, por favor, lea usted lo siguiente. Sí. ¿Qué es una hernia diafragmática? Una hernia diafragmática es el pasaje hacia el tórax de parte del contenido visceral del abdomen a través de un defecto anormal del diafragma. Puede ser congénito o adquirido. La hernia diafragmática es una anomalía del embrión durante su desarrollo intrauterino. El diafragma se forma entre la octava y 10ª semana de gestación. No se produce el cierre completo del diafragma en tamaño y ubicación variable, produciendo el pasaje del contenido abdominal. Bien, entonces, como han leído, una hernia diafragmática es precisamente eso, ¿cierto? De hecho, todo fenómeno herniario implica lo que es, doctora, el pasaje de un contenido de una cavidad a través de un canal, ¿no es cierto?, anormalmente constituido hacia otra cavidad. Eso es una hernia. En el caso de la hernia diafragmática, hay un defecto en el diafragma que no se desarrolló bien durante la fase embrionaria inicial y a través de ese defecto, o sea, de ese orificio, de ese hueco, hacer con un problema clínico, ¿no es cierto?, como consecuencia de la presencia de vísceras del abdomen en el tórax. ¿Ok? Muy bien, sigue leyendo, doctora. ¿Con qué frecuencia ocurre? Ocurre en 1 de cada 2.500 nacidos vivos, en 30 a 40% anomalías cromosómicas u otras malformaciones. La supervivencia ha mejorado en los últimos años en un 50 o un 80%, en función al diagnóstico prenatal y al manejo intensivo neonatal. La hipertensión pulmonar ocurre en el 2%, no, 2 por, en cada 2 por 1.000 nacidos Los vivos vivos a a término. término. Eso, muy bien. Mortalidad del 5 al 10%. Bien, entonces, como ven, las malformaciones, ¿no es cierto?, orgánicas siempre suelen estar asociadas a otras. Es un factor común, como han visto ya en los otros temas. Cuando nace un bebito con una malformación, es bien probable que nazca con otra malformación también, y siempre eso condiciona un pronóstico no muy adecuado, como entenderá. ¿Ok? Y la supervivencia va a estar en función a qué? Va a estar en función a la atención que recibe el paciente. Si el paciente nace en un pueblito joven bien alejado de la ciudad o en un distrito muy alejado y no puede llegar a tiempo a un hospital que tenga neonatología y cuidados intensivos neonatales, lo más probable es que esa criaturita no tenga un buen fin. Si en cambio un paciente nace en un hospital con maternidad y lo atiende rápidamente, seguramente ese niñito va a compensar el problema y va a tener una recuperación después de operado, después de tratado más adecuada con una sobrevivencia mayor. Entonces eso es claro, ¿no es cierto? Ahora bien, si miren este dibujito, esto es lo que sería el diafragma visto desde abajo. Obviamente un diafragma que está en formación, ¿de acuerdo? Entonces lo estamos viendo el diafragma desde abajo. Bien, estas son la columna vertebral, por lo tanto en la pared posterior, y aquí el esternón, por lo tanto es la parte anterior. Entonces, lo que está pintado en azul son los defectos, o sea, los orificios que no se juntaron en el diafragma, que no se cerraron adecuadamente. Lo que está aquí en color verde es otro defecto, ¿no es cierto?, menos frecuente, que está por detrás del esternón, y lo que está aquí de color rojo, que dice hernia tal, es el orificio por donde pasa el esófago del tórax al abdomen. Entonces, en el lado izquierdo posterior, ¿de acuerdo? Es el defecto más frecuente por donde desencadena, por donde pasa, ¿no es cierto?, el contenido herniario, desencadenar una hernia diafragmática. Entonces, ¿cuáles son los defectos que dan lugar a una hernia diafragmática más frecuentes? El lado posterior izquierdo. ¿Cómo se llama ese defecto? Defecto o hernia diafragmática de Bogdalek, como dice aquí. El lado derecho, en cambio, ¿no es cierto?, sumado al izquierdo,
es 10% más, o sea, ambos defectos posteriores suman el 95% de la casuística de la incidencia de esta patología. Si el defecto es en la parte retroesternal, solo el 2% de estos defectos está en la casuística y mucho menos de atrás. Entonces, lo que vamos a ver generalmente, y los casos que más vamos a tratar, son las hernias de Bogdalek, sobre todo el lado izquierdo, que como dijimos es el 85% de la incidencia. ¿Doctor Linley está presente? Sí, doctor. Sí, sino que mi internet está un poco lento, pero sí lo escucho igual. Ya, entonces mejor vamos a recurrir a doctor César. César, Sí, doctor. por favor, lee usted esos conceptos. Sí, doctor. ¿Cuál es la presentación clínica? En el recién nacido predomina la insuficiencia respiratoria aguda variable en función de la hipoplasia e hipertensión pulmonar. Es una emergencia médica. Repercusión abdominal en función del compromiso vascular e intestinal del contenido herniario. Periodo postnatal, neonatal. Prevalecen los cuadros subclínicos, cuadros insidiosos de distensión abdominal, más vómitos y dolor abdominal, asociados a defectos gastrointestinales secundarios a la hernia, ¿Dónde estás? A la hernia hernia diafragmática, diafragmática congénita. etc. Infecciones respiratorias y SOB es síndrome de obstrucción bronquial. O sea, los problemas somatiformes, ese tipo de obstrucción bronquial. síndrome de obstrucción recurrentes. Podrían presentar cuadros agudos de obstrucción intestinal por un vólvulo o por perforación gastrointestinal. Muy bien. Entonces, como ven, si es una patología congénita, porque el contenido abdominal está en el tórax, quiere decir que las vísceras del abdomen están en el tórax. Y si están en el tórax, el espacio de la cavidad pleural, que debería estar, ¿no es cierto?, ocupada por el pulmón, mayoritariamente está ocupada por las vísceras del abdomen. Intestinos, hígado, vaso, generalmente. A veces incluso el riñón, la parte extraperitoneal también está por ahí, en fin. Entonces quiere decir que el pulmón de ese lado no ha desarrollado de forma adecuada en ese niñito. ¿Cómo se llama un pulmón que no desarrolla adecuadamente? Se llama pulmón hipoplásico. Entonces, la hipoplasia es una insuficiencia del desarrollo, ¿no es cierto?, celular de un órgano determinado, en este caso el pulmón. Entonces, dependiendo cuán hipoplásico esté el pulmón, obviamente va a haber mayor compromiso ventilatorio, porque solo va a tener el pulmón contralateral para que realice la función. Y a veces, como han leído acá, ambos pulmones están, ¿no es cierto?, comprometidos. ¿De acuerdo? No se desarrollan adecuadamente. Claro que no, el lado ipsilateral del lado comprometido será mucha mayor la hipoplasia que tengan, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, los recién nacidos que tienen esta patología van a desarrollar una insuficiencia respiratoria variable, ¿de acuerdo? En función a hipoplasia pulmonar y a la hipertensión arterial pulmonar. Y enseguida vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, si el paciente viene con un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿eso constituye una emergencia médica o una emergencia quirúrgica, doctora Paola? Sí, doctor, sería una emergencia médica. Así es, muy bien, Paola. Una emergencia médica, porque la hipertensión arterial, en este caso pulmonar, no se trata con cirugía, se trata con medidas médicas, que enseguida vamos a ver de qué se trata. Entonces, una vez que el paciente compense estos problemas de hipertensión arterial pulmonar, recién nosotros entramos a operar. Y por lo tanto, como vamos a ver, no podemos dar un tiempo para que suceda eso. ¿Okay? Cuando el niño nace con hernia diafragmática, pero no hace un cuadro sintomático de insuficiencia respiratoria, después de la parte, ¿no es cierto?, del recién nacido, pueden aparecer cuadros clínicos como los que ha leído acá su compañero. Vamos a ver casos también de ese tipo, ¿ok? Entonces, miren, siempre malformaciones asociadas. Y como se trata de un cuadro de insuficiencia respiratoria,
Entonces, otras patologías que tienen que ver con dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, serán parte del diagnóstico diferencial. Entonces, el neumotórax, neumonía, ventilación diafragmática, etcétera, etcétera, harán cuadro clínico parecido al cuadro clínico que estamos viendo, que básicamente son signos de dificultad respiratoria en el recién nacido. Muy bien. A ver, doctora Lorena, de lectura, por favor, al caso clínico. Sí, doctor. Caso clínico 1. Recién nacido de 18 horas de nacido. Ingresa a UCI neonatal por presentar distrés respiratorio moderado a severo. El examen preferencial, paciente activo, taquipnia, ventila espontáneamente, tirajes y retracción sifoidea. Murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, ruido hidroaéreo en Emisoras izquierdas. en mi tórax izquierdo. ¿Cuál es la conducta a elegir? Muy bien, entonces tenemos un bebito que en el primer día de nacido ya tiene un problema respiratorio. ¿De acuerdo? Obviamente el médico que reciba al bebito tiene que preocuparse en la vía aérea. Y entonces en el examen físico que le hace el bebito encuentra signos que tienen que ver directamente con la capacidad ventilatoria del niñito. ¿De acuerdo? Todo esto de taquimia, movimientos torácicos, ¿no es cierto?, que están denotando, ¿no es cierto?, una insuficiencia ventilatoria por restricción, tiraje, ventilación sifoidea, en fin, y estertores también, por aquí, aunque aquí no hay estertores, pero dice murmullo vesicular pasa bien, tiene que ver con el problema que estamos conversando. Los ruidos hidroaéreos, doctor César, son normalmente auscultables en la cavidad pleural. César. Normalmente creo que no. No me diga creo, por favor, doctor, o si sabe o no sabe, pero creo o no. ¿Es normal auscultar ruidos hidroaéreos en el tórax? Son ruidos normales cuando están en el abdomen, doctor. Y pues, ¿qué representan? O sea, ¿por qué auscultamos ruidos hidroaéreos en el abdomen? Por la digestión. No tiene que ver nada la digestión. A la doctora Paola, ¿qué dice usted? ¿Por qué auscultamos ruidos hidroaéreos en el abdomen? ¿Qué nos representa? ¿Qué nos indica? Bueno, para básicamente ver la función normal del estómago y también creo que se puede ocultar en el intestino, doctor. Pero sí, pues eso ya lo sabemos. Mi pregunta es, ¿qué órgano, no es cierto, está demostrándose una función de ese órgano cuando auscultamos ruidos hidroaéreos? ¿Qué órgano se manifiesta en esos ruidos hidroaéreos? Por ejemplo, los estertores. El murmullo vesicular tiene que ver por el pasaje aéreo, ¿no es cierto?, por los bronquios hacia el pulmón. ¿Sí? El murmullo vesicular, los estertores tienen que ver con el bronquio, ¿no es cierto?, los bronquiolos obstruidos o no obstruidos y a qué nivel, ¿no es cierto?, están los bronquiolos y bronquios y incluso los alveolos. Y dependiendo de eso vamos a decir, este estertor tiene tal característica y se debe a tal patología. En el caso de los ruidos hidroaéreos, ¿de qué órgano estamos hablando? Eso es el tema. De los intestinos, doctor. De los intestinos, pues, doctor. Ruido hidroaéreo, ¿qué significa? Son ruidos del pasaje hídrico y aéreo dentro del intestino. ¿Por qué auscultamos ruidos hidroaéreos en el abdomen? Porque normalmente el líquido y el gas discurren por el intestino. Y eso es lo que auscultamos. Y cuando los intestinos chocan unos entre otros, auscultamos también estos ruidos hidroaéreos. Entonces es normal auscultar ruidos hidroaéreos en el abdomen por el movimiento intestinal, por la peristalsis intestinal. No olviden eso, es una cuestión básica, doctores. O sea, si auscultamos ruidos hidroaéreos en el tórax, ¿qué nos está indicando, doctor Lindley? Que hay algo, como dijo, algo hídrico y aéreo, ¿no? O sea, aire, ¿no? Doctor,
Si auscultamos ruidos hidroaéreos en el tórax, ya sabemos que normalmente se auscultan en el abdomen. Si los auscultamos en el tórax, ¿qué nos indica eso? En este paciente, acá dice, miren, caso clínico 1, ruidos hidroaéreos en mi tórax izquierdo. ¿Qué nos está indicando ese signo en este paciente? Es un diestrés respiratorio, doctor, moderado o severo, a severo. ¿Qué dice el doctor César? Mm, A ver, ¿de qué patología estamos hablando? Estamos hablando de una hernia diafragmática, que es una enfermedad congénita. ¿Qué sucede en la hernia diafragmática? Las vísceras del abdomen pasan al tórax. Entonces, si estamos hablando de que normalmente no hay ruidos hidroaéreos en el tórax y de pronto los auscultamos en un paciente con este cuadro clínico, eso nos está indicando que este paciente debe tener una hernia diafragmática, porque no es normal auscultar ruidos hidroaéreos en el tórax. No, siempre se auscultan en el abdomen. No se olviden de eso. Es una situación elemental, doctores, por favor. Muy bien. Entonces le pedimos esta radiografía al paciente. Primer día de vida con dificultad respiratoria y sospechamos que tiene hernia diafragmática porque estamos auscultando ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. A ver, doctora Paola, este es el tórax del paciente, hemitórax derecho acá, hemitórax izquierdo acá. ¿En qué lado estaría la hernia diafragmática? ¿Qué imágenes le sugieren a usted que hay hernia diafragmática en el tórax? Bueno, según la radiografía, Derecho, acá es derecho, y acá el izquierdo. bueno, estaría en el lado izquierdo, doctor. Izquierdo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces se nota, pues miren el lado derecho hay una radiolucidez muy tenue, pero homogénea. Pulmón derecho, más o menos, digamos, está un poco, no está muy radiolúcido, no está muy oscuro, pero es homogéneo. En cambio, en el hemitórax izquierdo definitivamente hay unas imágenes heterogéneas que parecen cordones negruzcos, ¿no es cierto?, con algunas partes blancas. Esos son imágenes de intestino. Miren bien esta imagen, son intestinos que deberían estar en el abdomen, pero están en el tórax. ¿Por qué? Porque hay un orificio en el tórax, que es la hernia, ¿no es cierto?, posterolateral, y se llama hernia de Bogdalek, lateral izquierdo, posterolateral izquierdo. Entonces, estas imágenes son imágenes de intestinos, mírenlas bien, obsérvenlas bien, así se ven. ¿Ok? Muy bien, a ver, Paola, usted misma, lea esto, por favor. ¿Por qué la insuficiencia respiratoria severa? Hipoplasia pulmonar. Por la compresión del pulmón, por las vísceras abdominales herniadas. Se ha postulado que existe un anormal desarrollo pulmonar como defecto primario. Hipertensión pulmonar. Es el factor de mayor gravedad en la fisiopatología de la hernia diafragmática congénita. Afecta ambos pulmones, mayor en ipsilateral, menor número de alvéolos y arterias, no, y arteriolas engrosadas. Impiden una correcta distensión alvéolo pulmonar de Hipertensión arterial pulmonar. hipertensión arterial-pulmonar. Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son los dos factores que provocan, ¿no es cierto?, la dificultad respiratoria, la hipoplasia pulmonar? Ya saben qué es la hipoplasia pulmonar, y ahora se agrega este componente que es muy grave también, la hipertensión arterial pulmonar. Obviamente, un pulmón totalmente, ¿no es cierto?, desplazado, apretado en el tórax por las vísceras abdominales, las arteriolas, las arterias pulmonares no se desarrollan adecuadamente tampoco. Y son arteriolas, ¿no es cierto?, con paredes gruesas, y eso obviamente aumenta la vasoconstricción arteriolar del pulmón y, consecuentemente, la hipertensión arterial pulmonar. Y esto es lo que, ¿no es cierto?, denota la gravedad en el niño con esta enfermedad. Recuérdenlo bien, la hipertensión arterial pulmonar y la hipoplasia pulmonar son los que generan el cuadro grave de estos pacientes, y lo cual generalmente los lleva a la muerte si no son atendidos adecuadamente. ¿Ok?
A ver, otro caso. A ver, doctora Norma, lea usted. Sí, doctor. Caso clínico número 2. Recién nacido de 2 días de vida con distrés respiratorio severo, urgencia con tu... Ay, doctor. ¿Dónde estás? Tubo endotraqueal y sonda orogástrica. Con tubo endotraqueal y sonda orogástrica, por su gravedad, ingresa a UCI neonatal. Muy bien. Entonces, fíjese, este paciente está muy grave, tanto así que ya lo han puesto en un ventilador. Muy bien. Mire entonces la radiografía, doctora. ¿En qué lado está la patología? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, doctor. Derecho, ¿no es cierto? Es notorio, miren, las asas intestinales aquí, que se van incluso hasta el otro lado contralateral, hasta por acá se basa. Y el pulmón izquierdo está totalmente desplazado también por tremenda masa abdominal que pasa por la hernia. ¿Ok? Entonces recuerden que es más frecuente en el lado izquierdo, pero también un 10% por los casos también se ve en el lado derecho. Entonces acá arriba debe estar hígado, debe estar vísceras, colon, intestino delgado, estómago incluso también podría estar por acá, ingresado, ¿no es cierto?, introducido en el tórax derecho en este caso. ¿Ok? Miren estas imágenes tomográficas, no es común pedir tomografía en los recién nacidos, pero sin embargo, acá le han pedido, miren la cúpula diafragmática en esta incidencia coronal, la cúpula diafragmática está a este nivel, pulmón izquierdo normal, y miren a qué altura está la cúpula diafragmática del lado derecho, totalmente elevada, miren la simetría. ¿Y qué es lo que está acá elevado? El hígado y el colon aparentemente también está en el tórax, ¿no? En la placa lateral se ve algo parecido, miren, intestino por acá, hígado por aquí, ¿no es cierto? Totalmente introducido en la parte posterior del hemitórax derecho en este caso. ¿Ok? Muy bien. A ver, doctora Lorena, lea usted. Sí, doctor. ¿Cuál es el tratamiento en la insuficiencia renal aguda severa? Paciente en cuidados intensivos neonatales, intubación del recién nacido, colocar sonda nasogástrica para descompresión del gastrointestinal, instalación de vía intravenoso y vía arterial, tratar la hipertensión pulmonar con ventilación mecánica, incluso ventilación, doctor. ¿Dónde estás? El bafo, ¿qué es el bafo? Incluso la ventilación. Ventilación de alta frecuencia. De alta frecuencia. De alta frecuencia. Ventilación de alta frecuencia, vasodilatadores y circulación extracorpórea, ¿no? Diferir la cirugía hasta estabilizar al paciente. La mortalidad desde el 30%, sin cirugía hasta el 100%. Bien, entonces como ven, reiteramos lo que dijimos hace un momentito, cuando estos pacientitos nacen con este cuadro clínico de insuficiencia respiratoria, deben ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos. O sea, no sería posible atender a este pacientito en una posta médica, en un hospital nivel 1, nivel 2, porque lo que se requiere es cuidados intensivos neonatales. Porque es tanta la gravedad de la insuficiencia respiratoria por la hipertensión arterial, por la hipoplasia, que si no son atendidos con estas medidas que estamos viendo acá, ¿cierto?, tienen una mortalidad mucho mayor al 30%. Si en cambio está atendido en un hospital, como el Hospital del Niño, por ejemplo, Bebaliate, Almenara, que tienen unidades neonatales de cuidados intensivos, entonces lo más probable es que su mortalidad sea baja y tenga una supervivencia mayor. ¿Ok? ¿Hasta acá, doctoras, alguna pregunta hasta aquí para pasar a los siguientes temas? Sí, doctor, una pregunta. En cuanto a la mortalidad, de acuerdo a la hernia diafragmática, por ejemplo, si ocurre en el lado derecho, sería más grave, ¿no?, obviamente, que el lado izquierdo, porque ahí, como vimos en la radiografía y en la tomografía, vimos que el hígado está dentro, ¿no? O sea, comprime más el área del pulmón, ¿no? Se volvería más hipoplásico el pulmón, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Es lógico entender eso, ¿no? Cuanto más vísceras hay, el pulmón va a estar sumamente hipoplásico. Miren, acá, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a ver enseguida una imagen de lo que estamos hablando. Un segundito, muchachos, un ratito.
Doctor, la pregunta era si en ambos lados la mortalidad sería igual, doctor, o de repente el derecho tendría mayor mortalidad. No, va a depender de cada paciente, ¿no? O sea, no es el lado el que... en particular, si está en una hernia derecha o izquierda. Porque puede ser que en el lado derecho solamente esté un poco de intestino, igualmente en el lado izquierdo, o todo lo contrario. Hay pacientes que tienen hernia diafragmática de todo el diafragma. Imagínense cómo estaría ese paciente. Ok, doctor. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Entonces, recuerden, los casos que hemos visto hasta aquí son casos de recién nacido con la enfermedad. Recién nacidos con hernia diafragmática congénita, ¿de acuerdo? Los casos que vemos de acá adelante son niñitos que ya pasaron la fase neonatal y que en el camino en algún momento se les diagnostica esta patología. Muy bien. Al doctor Lorena, lea usted por favor el caso clínico. Ah, sí, doctor. Ay, a ver. Dice, anamnesis, paciente ingresa referida al hospital de Ica con diagnóstico de hernia diafragmática más neumonía viral, con antecedentes de cuadro respiratorio, hace 2 semanas presentando tos a predominio nocturno y fiebre que remite parcialmente con antibióticos. Al persistir la tos, acude al médico particular donde le realizan una radiografía de tórax, encontrando como hallazgo de asas intestinales en hemitórax izquierdo. No reportan vómitos ni distensión abdominal. Antecedentes de parto institucional en Ica, alta conjunta, niega episodios de cuadros respiratorios previos. En el examen clínico, signos vitales, tenemos la presión arterial a 0,0, dice, frecuencia. Hay presión venosa central, no ponen 0 también. Temperatura corporal también no la colocan. En la antropometría, el peso tampoco está puesto. Ya. Esto de doctor, de BEG, ¿qué es? Buen estado general. El buen estado general, estable, no cianosis ni palidez. Ventila espontáneamente, no se evalúa adecuadamente esfuerzo respiratorio por irritabilidad y llanto de la paciente. ¿Cómo vas? Es en aparato respiratorio, ¿no? Murmullo vesicular pasa A ver. con leve disminución en hemitórax izquierdo. ¿Es mejor así? Ay, sí. Ya. Lo que pasa es que yo pongo así pequeño para poder pasar una diapositiva. Pasa en ¿Dónde estás? A ver. Murmullo vesicular pasa en ambos hemitórax, con leve ambos hemitórax con leve disminución en el hemitórax izquierdo. Roncus en hemitórax derecho. Derecho, muy bien. Lesiones torácicas esporádicas que impresionan pectus escapatum, leve. Es una característica, ¿no? de cuando no tiene eso, ¿no? Abdomen no distendido, blando, depresible, no peritoneal. Muy bien. Descripción: hay hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena. Y neumonía debida a otros virus, ¿no?
Muy bien, entonces como ven, este es un bebito ya mayorcito, casi 2 años de edad, ¿de acuerdo? No es como los otros bebitos que son recién nacidos, y es un bebito que ha vivido sin un cuadro clínico grave como en los otros casos, hasta que de pronto hace un cuadro de neumonía o cuadros de espasmo bronquial recurrentes, y que una radiografía, de forma incidental a veces, ¿no es cierto?, es que diagnostica la... Entonces, vamos a ver la radiografía. A ver, esta es la placa. A ver, doctora, usted misma, ¿en qué lado está la hernia flagmática? Izquierda. Doctor. Sí, ¿me escucha? Sí, está en el lado izquierdo, doctor. La izquierda, ¿no es cierto? Es nítido, ¿no? Sí. Mire, otra vez acá. Emitores izquierdo con imágenes hetero. No son muy claras, ¿de acuerdo? Miren, hay imágenes radiolúcidas casi encima de la silueta cardíaca. La silueta cardíaca está desplazada un poco hacia el lado derecho. El pulmón derecho se ve más o menos bien. No hay problema. También desplazado hacia el lado derecho. O sea, es una hernia diafragmática grande con contenido, tenido un cuadro de insuficiencia respiratoria con otro paciente. Entonces, de pronto, después, ¿no es cierto?, poco a poco ha ido ocupando el emitor derecho. ¿Ok? Muy bien, otro cuadro clínico. A ver, doctora Norma, lea usted, por favor. Sí, doctor. Caso clínico. ¿Dónde lo veo? Ya, anamnesis, ¿no? Paciente varón de 1 año, 9 meses, con antecedente de síndrome obstructivo, ¿no? Recurrente en 3 oportunidades. Ha sido hospitalizado este mes en Hospital Angamos por 5 días por neumonía, más síndrome obstructivo, más atelectasia, más hernia diafragmática congénita. Fue evaluado por cirugía pediátrica y solicita evaluación por consultorio externo para el manejo de la hernia diafragmática. Tiene radiografía de tórax donde se evidencia imagen compatible con hernia diafragmática o eventración diafragmática posterolateral izquierda que ocupa aproximadamente 2/3 del hemitórax izquierdo. Padre solicita referencia a hospital de mayor complejidad. Bien. Entonces, igual, ¿no? Bien parecido al otro pacientito. Entonces, esta bebita, o este bebito, o el anterior creo que fue, nosotros con sus compañeros tuvimos la oportunidad de escucharlo con sus compañeros del año pasado. Entonces, inicialmente el bebito no se dejaba examinar bien porque estaba llorando, pero sus compañeros lo examinamos al día siguiente con nosotros y el paciente se debe examinar y pudimos auscultar los residuos hidroaéreos que estamos comentando de forma adecuada. Entonces, si tenemos un bebito, ya sea neonato o de un niño mayor como esto, con un cuadro respiratorio sugerente de hernia diafragmática, además de ver la radiografía, ¿de acuerdo? También tenemos que tomar muy en cuenta los datos del examen físico, porque si auscultamos, reitero, como ya hemos conversado bastante, ruidos hidroaéreos en el tórax, derecho o izquierdo, eso prácticamente nos está dando el diagnóstico. No hay ningún motivo para que haya ruidos hidroaéreos en el tórax, doctores. Es anormal. Los ruidos hidroaéreos siempre están en el abdomen de diferente tipo, ¿de acuerdo? Así como los estertores, ¿no es cierto?, están en el tórax y no tendrían por qué estar en el abdomen. Igualmente, los ruidos hidroaéreos están en el abdomen y no en el tórax. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Muy bien. A ver, doctor Linley, esta es la radiografía del bebito. Lugar está la hernia, emitoras derecho o emitoras izquierdo. Doctor, izquierdo. Izquierdo. En el tercio superior, tercio medio, tercio inferior. En el tercio medio me parece, doctor. Parece. ¿Y por qué te parece? Yo veo acá una radiolucidez homogénea. En, ¿Dónde ves una imagen que parezca pues anormal, patológica? por eso, en el izquierdo, ¿no? Izquierdo, muy bien. ¿En qué lado? ¿Arriba, abajo, medio, base? ¿Dónde? En la parte de abajo, doctor. Abajo, mira acá, ¿no es cierto? Sí. Mire, el pulmón, la sombra, ¿no es cierto? La radiolucidez del pulmón izquierdo es homogénea hasta aquí. Y aquí hay una radioopacidad. Más parece neumonía y no parece, ¿no es cierto?, una hernia diafragmática como las placas de los neonatos. Entonces, cuando hay duda, le pedimos una placa lateral. En la placa lateral vemos claramente, miren, en la parte posterior, una imagen que está alzada por encima.
Deme un segundo, por favor. Dudas en la... ¿Cierto? ¿Dónde está? Aquí. Había dudas de que esto sea una hernia diafragmática, le pedimos la placa lateral, en la placa lateral vemos que hay una elevación de estas masas intestinales en el tórax, lo cual nos hace sospechar más. ¿De acuerdo? Entonces, si hay duda, ¿qué hacemos? Tomamos radiografías y vemos cómo el contraste, ¿no es cierto?, se disminuye en todo el abdomen. Sin embargo, un ácido intestinal también se eleva en el hemitórax izquierdo. Igual acá en la placa lateral, vean cómo se eleva. Entonces, con eso estamos corroborando el diagnóstico. Si hay duda, más duda incluso en estos casos, tomografía. Y miren la tomografía, igual, tenemos acá pulmón derecho, ¿de acuerdo? Bien representado, silueta cardíaca en el mediastino anterior. Acá tenemos una imagen, en este pedacito, una imagen parecida al pulmón derecho. Entonces, miren, es el pulmón izquierdo completamente retraído, empequeñecido, y otra imagen que está por aquí, igual aquí, que son órganos abdominales que está en el hemitórax izquierdo. Esto representa intestino, y esto peritoneal por detrás del peritoneo. Entonces no solamente se hernian los órganos intraabdominales, intraperitoneales, sino también los retroperitoneales como el riñón. ¿Acá? Entonces eso podemos observar. Entonces, como ven, esta imagen de acá, esta fotografía, nos muestra lo que hemos conversado hace un momento, la hipoplasia pulmonar. Miren el pulmón derecho completamente distendido, ¿no es cierto?, amplio, denotando que es lo normal que se ve una imagen de un pulmón derecho normal. Miren el tamaño del lado izquierdo, totalmente reducido, ¿no es cierto?, desplazado, retraído, empujado por las vísceras abdominales, es un pulmón hipoplásico. Entonces, trasladando esta imagen al recién nacido, ahora entendemos por qué el recién nacido es una insuficiencia respiratoria, porque este pulmón pequeñito, mucho más pequeño seguramente, no está funcionando adecuadamente, y solamente el pulmón derecho compensa, ¿no es cierto?, la falta del pulmón izquierdo. Y por eso los chicos, dependiendo de cada caso, hacen insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto?, severa, severísima en algunos casos. ¿Quedó claro, doctores? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿En qué consiste la cirugía? Obviamente consiste en regresar las vísceras del tórax hacia el abdomen y luego cerrar el defecto, cerrar el orificio, ¿no es cierto?, con puntos. Entonces, miren, esta es una laparotomía. De hecho, el tratamiento puede ser una laparotomía, también con laparoscopía, también con toracoscopía. ¿De acuerdo? Esta es una imagen de laparotomía. La incisión es subcostal izquierda en este caso, que es lo más frecuente. Las vísceras están metidas en el tórax, las jalamos, las retraemos con mucho cuidado y luego vemos el orificio. Este podría ser, representa el orificio en el diafragma y damos puntos separados hasta cerrar por completo el diafragma. ¿Cierto? Como no tiene bordes muy claros, podemos poner una malla. Acá ven que ponen una prótesis, mira, una malla, una lámina protésica para poder suplir, ¿no es cierto?, el diafragma primitivo, el diafragma, ¿no es cierto?, que está defectuoso, con su hueco ahí que provoca la hernia diafragmática. Entonces, ustedes entenderán más fácilmente acá que en qué caso se produce más recurrencia, más recidiva. O sea, en qué caso se suelta más estos puntos. En este caso de estructura primaria de la diafragma, o en este caso con una prótesis, doctor César, ¿usted qué opina? ¿Dónde habrá más recurrencia? ¿En este caso o en este caso? En la derecha. ¿Cuál, doctor? ¿El que tiene prótesis o el que tiene sutura simplemente? La que tiene sutura. No, no es así. La recurrencia generalmente se da en los casos que usamos prótesis. Y es obvio entender, ¿no? Si uno sutura el tejido nativo, el propio diafragma, lo más probable es que esto vaya bien, con una buena sutura, porque se está suturando el propio diafragma. En cambio, cuando el defecto es mucho más grande y no podemos suturar el diafragma y ponemos una lámina, una prótesis ahí, lo más probable es que acá no pegue bien.
y se puedan soltar los puntos. No es igual, ¿no es cierto?, suturar un tejido vivo que un tejido inerte. Lo más probable es que en el tejido inerte haya dehiscencias y por lo tanto el caso digamos que volver a operar al paciente. ¿Ok? Doctor, Bien. una pregunta, doctor. Sí, adelante. En cuanto a la segunda opción que usted ha indicado, por ejemplo, si ahí en vez de ponerle una prótesis se le pone un colgajo, porque ya he escuchado También que es otra técnica quirúrgica, ¿no es cierto? sería mejor, o sea, tendría menos... Ahora, la pregunta es: ¿en qué casos ponemos colgajos y en qué casos ponemos prótesis? ¿No es cierto? Lo ideal es que este orificio sea pequeñito y suturemos el diafragma nativo. Eso es lo mejor. La posibilidad que recube es mucho menor. Ahora bien, si es que no podemos poner, porque de pronto o es muy grande el defecto, o está muy pegado, digamos, a la pared torácica, entonces podemos hacer uso de un colgajo, de músculo de la propia pared torácica o de otra parte, ¿sí?, muy semejante, muy cercana, ¿no es cierto? Llevamos el colgajo de músculo y lo pegamos acá. Entonces, en primer lugar, la mejor opción sería la sutura continua, ¿no?, sutura, digamos, con puntos separados del propio diafragma. En segundo lugar, dependiendo cuán grande ha sido el colgajo, de pronto el colgajo también. Y en tercer lugar, si ponemos una prótesis grande porque el diafragma todo está defectuoso, lo más probable es que seguramente en este caso, y menos en el caso del colgajo, se den dehiscencias de la sutura. ¿Ok, doctora? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, miren esta fotografía, esto es el tórax. Acá están los arcos costales, miren ustedes, las costillas, ¿de acuerdo? Aquí está el defecto diafragmático en la parte baja del tórax, ¿no es cierto? El diafragma está acá defectuoso, no está cerrado. Entonces estamos poniendo puntos acá, un punto por acá, otro punto por acá. Estamos el tercer punto poniéndolo acá y cerramos poco a poco. Por acá se ve parte del hígado, acá el intestino o el estómago y acá parte del vaso que están, ¿no es cierto?, exponiéndose en el tórax. Entonces poco a poco cerramos hasta cerrar por completo. Si no logramos cerrar, podemos poner una malla acá, ¿de acuerdo? Y si no podemos cerrar, un poco de tejido muscular de estas zonas de la pared torácica podemos también bajar y cerrar, como dijo la doctora, perdón, poner un colgajo muscular, ¿ok? Entonces esta es toracoscopía, esta es una laparoscopía. Estamos viendo desde el abdomen el defecto diafragmático y acá están los arcos costales, igual ve acá, a través del orificio vemos cómo están las costillas. Entonces acá aparentemente es un orificio bien demarcado, entonces ponemos puntos separados, seguramente va a ir bien. Y finalmente una laparotomía, miren, ya no es con videoendoscopía, sino con una incisión grande subcostal. Aquí se ve el defecto grande, totalmente oscuro, y hay que cerrar con puntos separados también el defecto, como hemos comentado. ¿Ok? Entonces, recurrencia residual herniaria, sí, en cierre primario hasta el 22%. Miren, en cambio, cuando usamos prótesis, hasta el doble, hasta el 40%, como habíamos comentado hace un momentito. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿quién lee esto? Doctora Norma, a ver, lea usted esto, por favor, ya deben conocer sobre este tema. ¿Existe la cirugía fetal en hernia diafragmática congénita? La cirugía fetal de la hernia diafragmática congénita consiste en la oclusión endoluminal temporal de la tráquea, que previene la salida del líquido pulmonar, favoreciendo su crecimiento y mejorando la sobrevida. Muy bien, ya tienen conocimiento sobre eso, supongo, ¿no es cierto? ¿En la clase teórica ya lo han comentado o no lo han comentado? Sí, doctor, sí. Muy bien, a ver, ¿quién me explica cómo es que sucede esto? ¿Cómo lo han entendido para conversarlo brevemente? Doctor, yo entendí que se le coloca, así como está en la imagen, un baloncito, ¿no? Se infla un baloncito en la tráquea. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo de poner, la razón El para poner objetivo ese es balón? que, como dice en la imagen, es para evitar que salga el líquido, ¿no? Intrapulmonar. Ujú. Y así favorezca el crecimiento, pues, o sea, mejorando el crecimiento, o sea, que madura el pulmón, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, a ver, vamos a recubrir esta imagen de la tomografía otra vez. Pulmón hipoplásico, ¿cierto? Lo estoy señalando, lo puede ver, ¿no es cierto, Lorena? Sí, doctor. Bien. ¿Qué significa que el pulmón es hipoplásico? Significa que no se ha desarrollado bien. ¿Por qué no se desarrolla bien, en este caso, esta enfermedad?
Porque durante el desarrollo embrionario el pulmón está lleno de líquido, como se ve en este caso. ¿De acuerdo? Y ese pulmón tiene que ver con el desarrollo pulmonar normalmente. Si tenemos un pulmón hipoplásico, porque el emitórax está lleno, ocupado con vísceras del abdomen, entonces todo el líquido de este pulmón es evacuado a través de la tráquea. Y por lo tanto, ese líquido, ¿no es cierto?, al ser evacuado no va a dar lugar a una adecuada, ¿no es cierto?, desarrollo del pulmón. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Ponemos un balón, más o menos después de las 30 semanas de gestación, ponemos un balón en la tráquea y por lo tanto, al ocluir la tráquea, impedimos que el líquido surfactante, el líquido pulmonar, salga del pulmón. Y por lo tanto, demos mayor oportunidad a que ese pulmón desarrolle un poquito más de lo que no hubiese del caso que no hubiese tenido este procedimiento. Y por lo tanto, el niñito va a nacer seguramente con menos hipoplasia pulmonar y seguramente con menos hipertensión arterial pulmonar y por lo tanto con menos insuficiencia ventilatoria. Y de repente lo vamos a operar más rápidamente con un pronóstico más adecuado. Ese es el objetivo de este procedimiento, doctores. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Sí, doctor. ¿Qué sintomatología presenta el niño? Caso clínico: lactante varón de 20 días de nacido que ingresa a la emergencia por presentar vómitos lácteos hace 2 a 3 días, de inicio infrecuente, luego explosivos y más frecuentes. La madre refiere que está irritable y llora de hambre. Antecedente: control prenatal adecuado, parte autóxico sin problemas, recibe lactancia materna y maternizada para complementar. Al examen físico referencial, Aparente, regular estado general, buen estado de nutrición. buen estado de nutrición, irritable, llanto sin lágrimas y mucosas orales poco húmedas. Abdomen algo globuloso, se nota algunas contracciones de pared en epigastrio. Blando depresivo. Abdomen blando depresivo. Blando depresivo, no. No depresivo, no, masas. depresible, doctor César, no es depresivo. Blando depresivo, o sea que se deja deprimir, se deja palpar. Blando depresible, no doloroso, no se palpa masas y no hay erección peritoneal. Bien. Entonces, recuerden esta patología. ¿De qué se trata esta enfermedad? Es una estenosis, o sea, una estrechez del calibre del conducto pilórico debido a una hipertrofia de sus células musculares. Una serie de condiciones, ¿no es cierto?, hacen que las fibras musculares del píloro comiencen a crecer, a ensancharse, y por lo tanto hacen que el píloro crezca tanto que la luz, el canal pilórico, se estreche y se obstruya. Por lo tanto, el cuadro clínico va a consistir en vómitos lácteos de 1, 2, 3 días, y en la medida que el niño, ¿no es cierto?, demore mucho en llegar a la emergencia, se va a deshidratar y va a llegar a una fase descompensada. Pero si llega a las pocas horas, va a llegar a una fase compensada. ¿Ok? Entonces, un niño que luce sano, pero que está vomita y vomita, y por lo tanto llora de hambre. Y al examen físico, ¿qué cosa vamos a encontrar? Algunos grados de deshidratación. Si está mucho tiempo de evolución, ya estará desnutrido incluso. El abdomen está blando, depresible, pero si el niño está llorando, no lo vamos a poder examinar bien, porque todavía está en una fase inicial, porque está llorando, molesto. Pero si viene una fase descompensada, no vamos a poder examinar mejor el abdomen, porque el chiquito ya va a estar cansado, agotado, y vamos a poder examinar. ¿Y qué examinamos? Que está blando, depresible, que no hay problema, sin embargo, no hay dolor. Podemos palpar el píloro como una aceituna grande en la parte alta del abdomen, en el epigastrio. Y si palpamos, ¿no es cierto?, el diagnóstico prácticamente ya está hecho. ¿Ok? Entonces recuerden, el píloro es este órgano valvular entre estómago y duodeno que permite que salga el contenido gástrico, pero que no retorne el contenido duodenal al estómago. Entonces los vómitos, como están a nivel del píloro, siempre van a ser lácteos. Y el píloro normalmente mide menos, ¿no es cierto?, hasta 3 milímetros de espesor del músculo pilórico,
el diámetro 14 milímetros del píloro y de la longitud del píloro hasta 17 milímetros. Si excede estas dimensiones, estamos hablando de esta enfermedad. ¿Ok? En la ecografía, conducto pilórico alargado, más de 17 milímetros, el espesor del músculo, más de 4 milímetros, ¿de acuerdo? El diámetro, más de 14 milímetros. Ese diagnóstico ecográfico nos da este medio importante de imágenes, ¿de acuerdo? Tiene que tener acceso de estas dimensiones. Y la radiografía simple de abdomen también nos da esta imagen grande de la cámara gástrica que nos está demostrando que acá hay una obstrucción a nivel del píloro, por eso que no pasa mucho el aire y tampoco el líquido. Entonces, ¿el niño qué cosa vomita? El contenido gástrico. ¿Y cuál es el contenido gástrico de inicio? La leche que toma el bebé, entonces la leche todo el tiempo. Y si no tenemos esta imagen y tampoco tenemos estas dimensiones en el píloro, la radiografía contrastada nos ayuda bastante. Entonces, miren cómo el contraste pasa hasta que llegue al píloro. Una vez que llega al píloro ya pasa poquito nomás, y lo cual nos está haciendo el diagnóstico. Aquí también otra imagen parecida. ¿Cuál es el tratamiento? La piloromiotomía de Fred de Ramsey, recuerden ustedes. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en hacer un corte en toda la longitud del píloro, ya sea en cirugía laparoscópica o en cirugía abierta. Hacemos una incisión en todo lo largo del píloro. Luego esa incisión del músculo pilórico, no de la mucosa, solamente del músculo, la separamos. La separamos con pinza Roma, como esta, que es una pinza de benzo. Separamos los bordes hasta tener la mucosa pilórica completamente evertida. Y cuando se vierte la mucosa, ¿qué significa? Significa que el canal pilórico recuperó su diámetro, su calibre normal. Entonces comienza a pasar la leche del estómago al duodeno. Y hemos curado al paciente. En cirugía laparoscópica la misma cosa, miren, incisión de todo el píloro y separamos los bordes hasta ver la mucosa pilórica. A veces los vómitos nuevamente regresan después de operar al paciente, generalmente desaparecen, pero cuando permanecen, ¿por qué sería? Porque de pronto se hizo un corte insuficiente en el píloro. Entonces, si demostramos que continúa la hipertrofia pilórica, tenemos que volver a operar y hacer una piloromiotomía ya un poco alejada de esta primera, en cualquier parte de la circunferencia del píloro, para terminar, ¿no es cierto?, de hacer la piloromiotomía. ¿Ok? Entonces, recuerden, paciente vomitador, lactante pequeño, entre los 2 meses y entre las 2 semanas y 2 meses de edad generalmente, comienza a vomitar, vomita y vomita. ¿Qué vomita? Leche. Ese es el distintivo clínico de esta enfermedad, a diferencia de otras patologías que vomitan otro tipo de secreción gástrica. Y la cirugía es la piloromiotomía, ¿no es cierto?, ya sea laparoscópica o ya sea cirugía abierta. En ambos casos, piloromiotomía. ¿Ok? ¿Preguntas, doctores? ¿Alguna pregunta?